Hola a todas, aquí Tomás para acercarles a continuación las novedades que nos reportan las voluntarias de la No Name Kitchen que se encuentran actualmente en Belgrado, en Serbia. En las últimas semanas nos hemos quedado en Belgrado y en sus alrededores. Nuestro coche tuvo algunos problemas, lo que dificultó los desplazamientos, pero hemos continuado con nuestras visitas periódicas al campo familiar, recientemente trasladado de Krnjača a Obrenovac, y a los campos informales. En el campo familiar distribuimos ropa y productos de higiene y pasamos tiempo con las familias y niños y niñas jugando, escuchando música, compartiendo snacks o simplemente charlando. Muchas personas nos dicen que las condiciones de vida en Obrenovac son mejores que en Krnjača, que ahora tienen habitaciones y baños privados, mejor acceso a la atención médica y que el campo está mejor conectado con el centro de la ciudad gracias al autobús. A pesar de estas mejoras, el traslado de un campo a otro no fue fácil para las familias, no pudieron llevarse su ropa y en este nuevo campo se les prohíbe cocinar. Es más, ni siquiera pueden prepararse una taza de té o de café por su propia cuenta. Fuera de los campos, seguimos encontrándonos con personas, sobre todo de Marruecos y Afganistán, pero también de Argelia, Egipto, Pakistán, Irán y Palestina. La mayoría no se queda mucho tiempo, están de paso y se desplazan rápidamente. En Belgrado, las personas en tránsito están presentes, son visibles, pero por lo general pasan desapercibidas. Se mueven por las ciudades, permanecen en edificios abandonados, esperan en parques o cerca de estaciones de autobús. Están ahí, pero la mayoría de la gente mira para otro lado. No son solo por las protestas políticas o el ruido de la vida cotidiana lo que las aparta, sino que es un hábito más profundo de ignorar, un sistema construido para mantenerlas al margen de la atención. Pero eso cambia en el momento en que intentan cruzar una frontera. De repente, todos los ojos están puestos en ellas. Sus cuerpos, que antes pasaban desapercibidos, se convierten en el foco de la vigilancia, el control y la violencia. Dejan de ser fantasmas para convertirse en objetivos. Ya no se los ignora. Se les confronta, se les detiene, se les devuelve en caliente. En esos momentos, la invisibilidad termina, no con el reconocimiento, sino con la represión. Incluso cuando nuestros encuentros son breves, una charla rápida o una taza de chai compartida antes de que se vayan, seguimos en contacto con ellos. Y lo que oímos es a menudo alarmante. Serbia se ha convertido en un claro ejemplo de la externalización de fronteras de la Unión Europea. Algunas de las personas que conocimos volvieron a ponerse en contacto con nosotros, esta vez desde comisarías de policía, donde estaban detenidas en condiciones inhumanas, en habitaciones minúsculas y mugrientas, abarrotadas de gente. Pueden permanecer allí hasta 72 horas, a menudo sin acceso a productos de primera necesidad. Nos escriben pidiendo ayuda. Desde allí son trasladados al sur de Serbia, lejos de la frontera con Bosnia, Croacia, Hungría. Este tipo de detención arbitraria y desplazamiento forzoso forma parte de la guerra silenciosa de la Unión Europea contra la libertad de circulación. El objetivo es claro: empujar a la gente lo más lejos posible de cualquier punto de entrada. También conocemos a muchos que han sido deportados recientemente de Alemania, de Países Bajos y Austria, de regreso a Bulgaria. ¿Por qué? Porque fue allí donde se tomaron sus huellas dactilares por primera vez. Esto es el reglamento de Dublín en acción. Los encontramos sobre todo en casas ocupadas y en el bosque. Estos refugios improvisados son inseguros y las condiciones inhumanas y degradantes. Esperan una llamada, la luz verde para seguir adelante. No pasa un día sin que escuchemos historias de los que han cruzado Bulgaria. Hablan de violencia brutal en la frontera turco-búlgara. Pistolas paralizantes, palizas, perros sueltos, cuerpos desnudos rociados con agua helada en pleno invierno, comida tirada al suelo y tratada como basura, botellas de agua vaciadas delante de ellos, disparos al aire seguidos de la única opción, que es huir, correr de vuelta a Turquía lo más rápido y lejos posible. Muchas de las personas que hemos conocido llevan las marcas de estos encuentros, profundas heridas físicas, pero siguen moviéndose, siguen luchando con sus cuerpos, avanzando hacia Europa, luchan por la libertad de movimiento,
un derecho que se les niega violentamente en un sistema intrínsecamente racista y excluyente. Pero no se detienen, y nosotros tampoco lo haremos. La semana pasada recibimos la desgarradora noticia de que un residente de larga duración del campamento de Sjenica, Serbia, había fallecido. Horas antes había estado bailando, jugando al ping-pong y charlando con nosotros en el centro comunitario. Esa misma noche se oyeron gritos en su habitación. Un residente de 19 años intentó despertarlo y llamó a seguridad. Nos dijo que los guardias se negaron a acercarse a A. Supuestamente llamaron a una ambulancia, pero tardó más de hora y media en llegar. Y cuando lo hizo, los presentes dicen que los médicos intentaron reanimarlo solamente durante 1 o 2 minutos, antes de declararlo muerto. Más tarde, un miembro del campo nos dijo que A tenía problemas cardíacos y que su corazón solamente funcionaba al 30%. Sin embargo, los que lo conocían más, nos describieron a un joven activo, que a primera vista no parecía muy enfermo, aunque al parecer se había quejado recientemente de dolor de espalda y problemas de sueño. Y no comía ni bebía bien. Parece que su nombre figuraba en los envases de pastillas que se encontraron en la consulta del médico del campo, pero no está claro si estaba recibiendo algún tipo de atención médica. La muerte de A no es una tragedia aislada. Es la cuarta persona que muere en este campo en los últimos 7 meses. Los residentes llevan meses expresando su preocupación por la negligencia médica y muchos describen al médico del campo como incompetente y poco dispuesto a ofrecer una ayuda real. Está dolorosamente claro que la falta de atención sanitaria y el trato inhumano en general contribuyeron a la muerte de A y siguen perjudicando a otras personas. El día después de su muerte nos unimos a muchos residentes del campo en su funeral. Se organizó apresuradamente y muchos ni siquiera fueron informados. Al parecer se omitió la autopsia, posiblemente en violación de la legislación serbia. Todo el proceso nos dejó a muchos inquietos y enfadados. Aún así, el equipo de No Name Kitchen y residentes del campo nos unimos para llorar y reflexionar. Visitamos su tumba, compartimos recuerdos y encontramos consuelo mutuo. En los días siguientes mantuvimos abierto el centro comunitario. También volvimos a reunirnos en Karabá, una antigua fábrica para cocinar juntos. Los residentes del campo prepararon amablemente la comida y compartimos té y café. Jugamos a las cartas, escuchamos música e incluso jugamos un partido de voleibol. Pero por encima de todo seguimos afligidos, seguimos furiosos. La gente no debería morir en lugares que dicen ofrecer seguridad. A merecía cuidados. A se merecía algo mejor. Su muerte debería ser una llamada de atención, porque cuando se niega el acceso a la atención médica, cuando las vidas se tratan como si fueran desechables, el resultado no es solo la injusticia, es la muerte. Exigimos responsabilidades y exigimos un cambio. Desde la base de No Name Kitchen en Ceuta queremos subrayar 2 dinámicas preocupantes que afectan tanto a los menores no acompañados como a los adultos en esta ciudad. Empezando por los menores, muchos de ellos terminan escapando de los centros de acogida. La razón, denuncian malos tratos por parte de algunos trabajadores y viven en condiciones difíciles. Sufren el calor extremo, la falta de recursos básicos y además continúan los casos de violencia por parte de ciertos trabajadores en los centros y las peleas entre ellos. Su acceso a cobertura sanitaria es muy limitado, especialmente para los menores que se encuentran en la calle. Mientras pueden acudir al hospital en caso de urgencia, los problemas dentales o de visión corren a cargo del centro de acogida, lo cual suele obstaculizar su acceso a necesidades básicas cuando no están en el centro. Todo esto los lleva a huir y en la calle buscando una forma de sobrellevar lo que están viviendo. Algunos acaban cayendo en el consumo de drogas y autolesiones. Como si esto no fuera suficiente, cuando un menor se escapa, muchas veces se le paraliza el proceso de documentación, aunque ya lleva el tiempo requerido para su regularización en España. Es decir, se les castiga con más burocracia, impidiéndoles acceder a su derecho fundamental, o sea, la de residencia y movimiento en territorio español. Aunque la ciudad de Ceuta tiene la responsabilidad de protegerlos,
En muchos casos, estos menores acaban abandonados en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Todo esto les va deshumanizando y acaba por privarlos de la posibilidad de tener una vida mejor. Y mientras tanto, en cuanto a los adultos, la mayoría de entradas se están produciendo por la vía marítima y en paralelo se sostienen las devoluciones en caliente en el mar, a pesar de la claridad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de este año, declarando esta práctica como ilegal. Por la vía terrestre, People on the Move se organiza regularmente para evitar que las devoluciones en caliente por parte de la Guardia Civil Española se produzcan en la frontera terrestre, pero estas siguen ocurriendo. Por otro lado, Frontex inició el 11 de junio, en conjunto con la Policía Nacional, la Operación Minerva, la cual tiene el objetivo de, y cito, hacer frente a los retos de la inmigración ilegal y la gestión policial de las fronteras, contribuyendo así a la lucha contra la delincuencia transfronteriza, con especial atención al tráfico de personas y trata de seres humanos. En otras palabras, la securitización de la frontera española vis-a-vis la violencia policial marroquí se ve más y más legitimada. En cuanto a la situación médica de los adultos, la falta de financiación pública por parte de la Seguridad Social limita su acceso a una cobertura sanitaria básica que excluye tratamientos dentales o de visión. A pesar de esto, los servicios sanitarios esenciales a cargo del CETI están siendo relativamente buenos. Más allá de Ceuta, nuestro equipo acudió al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para denunciar la falta de acceso seguro y legal al territorio español, las sostenidas devoluciones colectivas y en caliente, la negligencia del Estado español por no investigar la masacre de Melilla ni la tragedia de Al Tarajal y las pésimas condiciones a las que se enfrentan los menores no acompañados en los centros de Ceuta. Hasta ahora, quedamos a la espera de que el gobierno español convierta sus promesas de cambio en acciones reales. Y hasta aquí con Ceuta.